Bueno, hermanos, el Señor Jesús les bendiga a todos. Les saludo en esta mañana, en esta hora, en este tiempo que Dios ha permitido que estemos, ¿no? Permítame en esta mañana, pues, orar para que sea Dios dirigiendo este tiempo que vamos a tener en esta meditación de la palabra. Señor Jesús, aquí estamos, Dios. Pido que sea tu Espíritu Santo orientando esta enseñanza, que sea tu presencia orientando nuestros pensamientos, que seas tú ministrándonos en este tiempo de ayuno que hemos decidido tener delante de ti, Dios. Bendícenos más y más con tu palabra. Amén. Bueno, gloria a Dios. Hermanos, gracias al Señor porque me ha dado la oportunidad de compartir una enseñanza para con ustedes. Quiero que vayamos al estudio, la importancia del servicio a Dios. Ese va a ser el tema, por lo cual nos vamos a enfocar en ese punto. Como siervos del Señor y como servidores que somos, pues necesitamos tener claro algunos puntos y ahondar un poco más y establecernos más, y lo que no sea que esté en nosotros pues vamos a quitarlo, y lo que falta pues vamos a ponerlo en el nombre del Señor Jesús. Le hago una pregunta, mi amado siervo del Señor: ¿cree usted que es importante servir a Dios? Pues yo creo que sí. Yo creo que usted también responde sí, claro, es importante servir a Dios. La otra pregunta: ¿cree usted que para Dios es importante que usted le sirva a Él? ¿Cree usted que para Dios es importante que le sirvamos a Él? ¿Que le sirvamos al Señor Jesús? La respuesta es sí, hermano. Para nosotros debe ser importante servir a Dios. Igual para Dios es importante que le sirvamos. Y es importante que tengamos claro este punto. ¿Por qué? Porque si no es importante para usted, pues nunca será un servidor eficiente. Pero el hecho de que no sea importante para usted no quiere decir que es importante para Dios. Sí es importante para Dios. Amén. Entonces, ¿por qué es importante el servicio a Dios? Vamos a tener algunos puntos. El primero es porque es Dios mismo quien llama al servicio. Es el Señor Jesús quien llama a que le sirvamos a Él. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo número 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Es Dios mismo quien llama al servicio. Es el mismo Señor Jesús quien nos llama a que le sirvamos a Él. Dios toma a Saulo y le dice a Ananías: ve, porque instrumento me es este para llevar mi nombre. Es Dios quien llama al servicio. No es hombre alguno, no es denominación alguna, no es algo nuestro. Es Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, llamando al servicio a Dios. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos unos fundamentos establecidos y tenemos estos pilares claros, pues nosotros vamos a ser eficientes en cuanto al servicio. Es Dios mismo. Por esto no se sirve a Dios de cualquier forma, amado hermano, siervo, consiervo. No se sirve a Dios de cualquier forma. No se sirve a nuestra manera, según nuestro concepto o cualquier criterio de hombre. No se sirve. Se está sirviendo es a Dios. Debemos de servir al Señor
en sometimiento a su voluntad, en obediencia, en temor, en reverencia, en santidad, guiados por su palabra. ¿Sí? Entonces, cuando yo entiendo que es importante para Dios que yo le sirva, es importante el servicio de Dios, ¿por qué? Porque es Dios mismo el que llama al servicio. Y como es Dios mismo quien llama al servicio, Él es el que pone la pauta, Él es el que dice cómo, cuándo, dónde le servimos a Él. No es según nuestra manera, no es el criterio de hombre alguno, no es algo nuestro, es Dios a través del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo número 9, versículo número 5, Hechos 9, 5, y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar goces contra el aguijón. Versículo número 6, dice Saulo: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Note bien lo que dijo Saulo. Saulo pregunta quién es. Jesús dice: yo soy. Y luego que Saulo se da cuenta que es Jesús Dios, dice: Señor, ¿qué es lo que yo debo hacer? Gloria al Señor Jesús por eso. ¿Qué es? ¿Sí? Entonces, como es Dios el que nos llama, es Dios el que manda, y somos nosotros los que servimos de acuerdo a lo que Él establece. Debemos servir al Señor en sometimiento a su voluntad, en obediencia, en temor, en reverencia, en santidad, guiados por su palabra. En el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 5, va Moisés y ve la zarza ardiendo, y va a acercarse a la zarza, y el Señor dice: alto ahí, Moisés, quita tu calzado, porque el lugar que estás santo es. Dios en ese momento estaba estableciendo un llamado al servicio, necesitaba hacer uso de Moisés para hacer su obra con Israel. Le dijo: alto ahí, quita tu calzado. Por eso hablo de sometimiento, hablo de santidad. Ahí es donde nosotros nos paramos en el Señor. ¿Ok? Entonces, porque es Dios mismo quien llama al servicio a Dios. 2, porque es a Dios, al Señor Jesús, a quien servimos. Por eso es importante. Porque Dios, el que le ha llamado a usted, me ha llamado a mí. Ahora es a Dios al quien le vamos a servir. Romanos capítulo 12, versículo número 1. Romanos capítulo 12, versículo 11, perdón. Dice el apóstol Pablo: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es importante el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque es a Dios, al Señor Jesús, a quien servimos. Por esto, hermano, tenemos que dar lo mejor, esforzarnos, sacrificarnos, capacitarnos más y llenarnos más y más de Dios para que nuestro servicio sea más eficiente. Es a Dios a quien vamos a servir. Es a Dios a quien vamos a ofrendar lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, pregunto: ¿qué es el servicio a Dios? Usted también se lo debe preguntar: bueno, ¿y qué es el servicio a Dios? El servicio a Dios es hacer algo para Dios en su obra. Algo para Dios por su obra. Llámese diácono, anfitrión, predicador, adorador, músico, intercesor, evangelista, misionero, la persona que hace el aseo en el templo, el visitador, el consolidador de las personas, etc. Llámese el que llámese. Servir al Señor es hacer algo para la obra del Señor o en la obra del Señor.
Por eso debemos esforzarnos, sacrificarnos, capacitarnos más y más y llenarnos más de Dios para que ese servicio que nosotros estamos haciendo a Dios sea eficiente, sea eficaz, sea diligente, ¿sí? Entonces, uno, es Dios quien nos llama. Dos, es a Él a quien servimos. Número 3, porque es la obra de Dios la que necesita siervos. Por eso es importante el servicio a Dios, porque es la obra de Dios la que necesita siervos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 35, Mateo 9, 35, dice la palabra del Señor: recorría Jesús las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Gloria a Dios. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Verso 37. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Obreros, siervos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Que envíe obreros a la mies. ¿Por qué es importante el servicio a Dios? Porque es la obra de Dios la que necesita siervos. Porque son los siervos, los del Señor, los que hacen que haya crecimiento en la obra del Señor. Son los siervos del Señor los que hacen que la obra del Señor se extienda, se ensanche, crezca, se multiplique. Por eso es importante. Necesitamos ser siervos y orar por más siervos, porque al haber más siervos, la obra del Señor se consolidará más, será más bella, se extenderá mucho más. En el libro de Hechos, capítulo 6, versículo número 1, está lo que yo le acabo de exponer. Hechos 6:1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y el Espíritu Santo, a Felipe, a Prócolo, a Nicador, a Timón, a Parmenesas, a Nicolás, a Prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Versículo número 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gloria a Dios por esto. Entonces es importante el servicio a Dios, porque es la obra de Dios la que necesita siervos, y son los siervos del Señor. Somos nosotros los que hacemos que haya más extensión. Yo fui creyente, como creo que todos ustedes, y en algún momento decidí servirle al Señor. En algún momento Dios me llamó a que le sirviera, y luego entendí que el compromiso que yo hice fue con Él. Fue con Él. No fue con hombre alguno, no fue con denominación alguna, fue directamente con Él. De ahí en adelante empecé a esforzarme, empecé a sacrificar, a trabajar, a capacitarme, a buscar más, porque ese es el orden establecido por el Señor. En el cuarto, en el número 4, estamos en el número 3, porque la obra de Dios lo necesita. Número 4, porque es de gran valor servir al Señor.
La obra lo necesita. Pero también el servir, es importante servir a Dios porque es de gran valor servir al Señor. Amén. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Porque vale la pena servir al Señor Jesús. Amén. Es gratificante servir al Señor Jesús. Amén. Es satisfactorio servir al Señor Jesús. Amén. Es recompensable servir al Señor Jesús. Amén. Es fructificante servir al Señor Jesús. Es importante porque es satisfactorio, es gratificante, es fructificante, es algo buenísimo. Alguien le puede preguntar a usted, bueno, ¿y usted por qué le sirve a ese Dios? ¿O usted por qué sirve en esa iglesia? Usted va a decir, no, yo le sirvo al Señor Jesús en la iglesia Misión Evangélica Buenas Nuevas. Usted tiene que definir, usted no está sirviendo, ni yo le estoy sirviendo a hombre o a denominación. Le estamos sirviendo al Señor Jesucristo en la iglesia Misión Evangélica Buenas Nuevas, por gracia del Señor que nos llamó en este lugar. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿y usted por qué lo hace? Porque vale la pena, hermanos. Vale la pena. Yo creo que ninguno de nosotros, ni aquellos que quieran servir al Señor, se quedarán frustrados o, como digo, avergonzados. No. Llevo sirviendo al Señor desde el año 99, haciendo cosas para Dios. Y desde el año 99, en el año 2000, no ha habido nada que yo diga, no, he perdido el tiempo. Hermanos, yo dejé el trabajo secular, hablando como pastor. Yo dije, hay algo mejor para hacer. Hay algo más gratificante, hay algo más satisfactorio para hacer que emplearme en una empresa, que pintar paredes, que estar en un lugar. Esto, lo que estoy haciendo hoy, lo que he hecho durante todos estos años, ha sido lo que este estudio dice. ¿Vale la pena? ¿Ha servido? Sí, hermanos, vale la pena. Segunda Timoteo 1:7, el apóstol Pablo dijo esto. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. Segunda Timoteo 1:7. Segunda Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, dice el apóstol Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, a quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Verso número 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Gloria a Dios, hablando el apóstol Pablo. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gloria a Dios. Pablo dice, Él me llamó a mí. Yo atendí su llamado y no me avergüenzo. Para Pablo valió la pena todo lo que hizo. De pronto alguien hubiese dicho, no, pero mira, ha sido maltratado, ha sido perseguido, ha sido apedreado, ha sido preso. No.
Él sabía a quién estaba siguiendo, él sabía de quién estaba predicando, él sabía. Y él, entre más sufría, más lo hacía, ¿sí? Por eso, en el segundo, en el paso número 2, porque es a Dios quien servimos, no lo hacemos de cualquier forma. Ahí es donde está el esfuerzo, el sacrificio, la capacitación, la entrega, la dedicación. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos hace caminar, es Dios el que nos hace desvelar, es Dios el que hace que entreguemos. Es de gran valor servir al Señor Jesucristo. Amén. El servirle a Dios trasciende a la eternidad. Mire lo que les dijo el Señor a aquellas personas que les dio el talento. La respuesta del Señor fue esta a los que trabajaron para el Señor, a los que le sirvieron al Señor. Mire la respuesta, dijo: ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. ¿Sí? Vale la pena servir al Señor porque trasciende a la eternidad. Hoy recibimos del Señor y mañana recibiremos vida eterna de parte del Señor. Damos gloria a Dios, hermanos. Número 5. Es importante el servicio a Dios porque servirle a Dios es algo destacable. Es algo que sobresale. Hermanos, servirle a Dios es un privilegio. Servirle a Dios es honra. Es de gran estima. Delante de los ojos de los hombres, pero también delante de los ojos de Dios. Porque no todos sirven a Dios. No todos sacrifican a Dios. No todos dan todo por el Señor. No todos entregan todo por el Señor. No todos. Hay algunos que hacen algo para que el hombre lo vea, pero no dan todo para el Señor. Hay algunos que dicen: por lo menos estoy haciendo algo. No porque a Dios no hay que darle por lo menos algo. Hago un paréntesis. Y cuando Caín vino y trajo la ofrenda, y Abel trajo la ofrenda, la palabra del Señor dice que Dios vio a Abel y a su ofrenda, que era buena. Pero también la palabra del Señor dice que Dios vio a Caín y a su ofrenda. ¿Sabe que Dios también ve el servicio que tú le das al Señor? Y hay personas que hacen algo para Dios, pero resulta que a Dios hay que servirle, no hay que hacer algo únicamente para Él. Hay que dar al Señor lo mejor. Entonces es algo destacable. A muchos les gusta tarima, a muchos les gusta que los vean, a muchos les gusta que los aplaudan, pero no sacrifican, no entregan, no dan. No sirven al Señor en santidad, no sirven al Señor en el temor, no sirven al Señor en obediencia, no sirven al Señor en sometimiento, no lo sirven. Pero si quieren los aplausos. El servir al Señor es de gran estima ante los ojos de Dios y a los hombres. Primera Timoteo capítulo 1, versículo número 12, dice la Escritura: Primera Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, dice el apóstol Pablo, poniéndome en el ministerio. Gloria a Dios. Mire, que Dios le permita a usted ser anfitrión, diácono, evangelista, predicador, maestro, adorador, músico, consolidador de almas o de personas, visitador de familias, consejero matrimonial o consejero a nivel global. O como le digo yo a la hermana que hace la hermana, es una bendición para la obra, para este lugar de reunión que usted haga este aseo. Y ella lo toma de igual forma, no lo hace de cualquier forma. Es un gran privilegio. No todos lo están haciendo, solo algunos los hacen.
es destacable, ¿sí? Pero ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Por eso es importante, hermanos. En Ibagué teníamos un lugar muy pequeño, un lugar de reunión muy pequeño, muy modesto, pero le servíamos a Dios con toda. No dábamos nada menos, siempre le dábamos al Señor lo máximo. Alguien nos recomendó que fuéramos a orar por alguien importante, una jueza de la República, alguien que tiene el mando de mandar a la gente a la cárcel o a absolverla. Fuimos nosotros en una moto AX100, modelo viejita, fuimos con mi esposa. Ella vivía en el barrio Piedra Pintada. Tenía conductor, la señora. Nosotros la esperamos afuera. Y cuando entramos, ella nos hizo seguir. Nos hizo sentar a nosotros y nos dijo: necesito que me hablen de Dios, necesito que oren por mí, necesito de Dios. Eso es un privilegio, hermanos. Nosotros humildemente, en una economía de estrato, se puede decir 1, en ella en una economía de estrato 6, pero ante Dios no hay estrato, ante Dios hay privilegios. Y es un privilegio servirle al Señor. Con esto cierro, hermanos. Lo que es importante, el servicio a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que nos ha dado este tiempo para poder estar, hermanos, para que usted pueda recibir esta enseñanza, podamos asentar un poco más nuestro conocimiento y podamos extenderlo mucho más. Vamos a terminar este tiempo en oración y quiera Dios que nos interesemos mucho más por esto que estamos haciendo, que es servirle a Él, dejar una huella marcada en la historia nuestra, en nuestros hijos, en los nuestros, que puedan decir que algo maravilloso se hizo, que es el servicio a Dios. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Padre mío, en esta hora, Señor, te doy gracias, muchas gracias, por darme esta oportunidad, Dios, de poder transmitir este mensaje. Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando más al corazón de mis hermanos, de mis siervos, de mis consiervos, Señor. Hablando más a cada uno de mis hermanos que te sirven como yo te sirvo, Dios. Permite, Señor Jesucristo, que podamos hacerlo, como dice tu palabra, para ti, Señor, con excelencia, con diligencia, con prontitud, con esfuerzo, con dedicación, con trabajo, Señor. Permítenos, Señor, disfrutar cada vez más todo lo que hoy estamos haciendo en ti y lo que mañana haremos para ti, Señor. Permítenos, Dios de los cielos, hacerlo cada vez más. La unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre cada siervo, sobre cada hermano, sobre cada hermana que te sirve a ti, Dios del cielo. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias te doy en esta hora. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición una vez más este privilegio de poder compartir con ustedes este mensaje. Que sea el Señor Jesús bendiciendo este tiempo de ayuno, este tiempo de oración que vamos a tener en esta preciosa semana. Saludos desde Neiva, Huila, en el nombre de Jesús.